¿Y a ti te ha pasado? Finales de la década de los 70. En tu trabajo te envían como parte del equipo de seguridad en las instalaciones del drenaje profundo ubicadas en un municipio de Hidalgo. Es entonces que te toca convivir de día y de noche con los fantasmas de las lumbreras. Hola, les comparto un relato que me narró mi abuelo, de algo que a él le pasó hace algunos años. Por comodidad, se los contaré en primera persona, como él me lo platicó a mí. Cuando yo era joven, mi trabajo me obligaba a cumplir con diversas labores de seguridad dentro de la Ciudad de México, pero eventualmente me eran asignadas algunas comisiones fuera del servicio habitual. Una de estas comisiones me llevó a salir del entonces llamado Distrito Federal a un lugar en el estado de Hidalgo, donde mi misión era formar parte de un equipo de guardias de seguridad cuyo propósito era vigilar las instalaciones de unas lumbreras que formaban parte del drenaje profundo de la Ciudad de México. Pese a estar enclavadas en una zona árida y lejana de los poblados, siempre hay que prever la posibilidad de actos de vandalismo o de cualquier otro tipo en contra de las enormes tuberías que son fundamentales para el sistema de drenaje de la capital. Por si acaso lo ignoras, te comento que las lumbreras son túneles de diferentes tamaños, que pueden ir desde los 12 hasta los 17 metros de diámetro, y que funcionan como auxiliares en túneles principales de longitud muy importante. El lugar donde se encontraba el acceso a las tuberías se encontraba inmerso en la sierra. Era como un valle, es decir, un amplísimo espacio plano rodeado por montañas y con muy poca vegetación, sobre todo pastizales y ese tipo de plantas que hay en las zonas semidesérticas. Era como un enorme patio rodeado por malla ciclónica de buena altura y con una sola reja de entrada, y en cada esquina del patio había potentes reflectores que iluminaban el área, pero no la periferia. En el centro de este espacio se ubicaba la torre de vigilancia donde también estaban los dormitorios para los guardias y la cocina. Para llegar a esa área de control en lo alto de la torre era necesario subir por unas largas y estrechas escaleras. Al ser instalaciones de seguridad, toda la edificación, incluyendo las escaleras, estaba hecha de concreto. Las ventanas no se abrían y tenían vidrios blindados. Una señora nativa del pueblo cercano acudía diariamente a este lugar para prepararnos la comida. Ella no tenía un salario fijo, solamente se ayudaba con los alimentos que los guardias le obsequiábamos para llevarle a su familia. En los primeros días que estuve aquí, empecé a notar que ocurrían algunas cosas un poco raras. Mi compañero de guardia y yo acostumbrábamos a almorzar entre las 10 y las 11 de la mañana. Entonces, la puerta de la cocina se abría lentamente y de pronto se cerraba de golpe. En un principio atribuimos este fenómeno a alguna corriente de aire. Sin embargo, aunque ninguno lo dijo, por lo menos yo estaba convencido de que eso era bastante improbable, ya que la puerta se abría hacia afuera, es decir, si se deseaba entrar, era necesario girar la perilla y jalarla. En el interior de la cocina no había ventanas para provocar ese viento que la empujara y después volviera a cerrarla. De primer momento, el ruido nos provocó algún leve sobresalto. Luego hicimos bromas referentes a que llegaba algún fantasma a tomar su almuerzo. Después preferimos ignorarlo sin tratar de dar alguna explicación. Cada vez que intentábamos involucrar a la señora en la conversación sobre tal fenómeno, ella solo sonreía y fingía estar muy ocupada en calentar tortillas o preparando algo en la estufa. Una noche, desde el área central de vigilancia, mi compañero y yo alcanzamos a ver que alguien caminaba junto a la malla ciclónica que rodeaba el lugar por la parte exterior, en dirección hacia la reja de entrada. Al ver que se aproximaba demasiado hacia el acceso, de inmediato le marcamos el alto de manera enérgica, indicándole que estaba en zona de seguridad federal y que estaba prohibido que estuviera rondando por ahí. El sujeto pareció ignorarnos, caminó hacia la sombra y encendió un cigarrillo. Nosotros así entendimos esta acción, pues no obstante que el extraño se movía en la penumbra, vimos muy claramente la típica lucecita roja que se forma al prenderlo. Tratamos de enfocar la luz hacia él, pero parecía que no lográbamos alcanzarlo, pues apenas si se podía ver su silueta y el brillo del cigarro. Al darnos cuenta de que el sujeto evidentemente no pensaba marcharse, me puse de acuerdo con mi compañero
pidiéndole que me cubriera mientras que yo bajaba hasta la entrada para hacer que se retirara. Para tal acción, era muy importante que el otro guardia se mantuviera muy atento, pues podría tratarse de alguna treta para emboscarnos, lo cual no solo pondría en riesgo nuestras vidas, sino también la seguridad de las instalaciones. Bajé cautelosamente sin perder de vista al extraño. Atravesé el patio e incluso pude percibir el olor del humo del tabaco. Pero al aproximarme a la reja, de repente ya no pude verlo. De inmediato me comuniqué con mi compañero y le pregunté que qué había ocurrido, puesto que ya se había perdido de vista el intruso. A través del radio pude captar su confusión y me pidió que regresara ya, que de pronto aquel hombre había desaparecido. A pesar de eso, yo todavía traté de cerciorarme y me acerqué un poco más hacia la reja. Sin embargo, era absolutamente imposible que el intruso se hubiese ocultado, ya que no habían arbustos, árboles o algún otro objeto cercano donde pudiera haberse ocultado. Además de que siendo un lugar tan silencioso, por fuerza se hubiesen escuchado los pasos al alejarse corriendo. No muy convencido, inicié el regreso hacia la torre. No podía creer que solo lo hubiera imaginado, ya que ambos lo habíamos visto. Pero al ir caminando, de pronto me pareció escuchar algunos pasos detrás de mí. Con mi arma lista, volteé rápidamente, pero no había nadie. Nuevamente me comuniqué con mi compañero para saber cuál era la situación. El otro guardia me contestó que no había nadie más que yo, que nadie me seguía y que ya me regresara. Empecé a subir la escalera, pero no había avanzado mucho cuando, sin lugar a dudas, escuché los pesados pasos de alguien con botas atrás de mí, subiendo también la escalera muy cerca de mí. Nuevamente volteé, apuntando con mi arma, pensando que se trataba del intruso que había logrado entrar y que de alguna manera había logrado pasar la reja y burlar nuestra vigilancia. Mi sorpresa fue muy grande al ver nuevamente que no había nadie atrás. Todavía quise pensar que alguien se había ocultado muy rápidamente, pero a través del radio el compañero me aseguró que no había nadie. Casi al terminar de subir completamente la escalinata, el ruido inconfundible de los pasos a poca distancia de mí nuevamente me hicieron voltear, pero solo el viento y el olor a humo de cigarro me acompañaban. Me comuniqué nuevamente con mi compañero, quien debía estar cubriéndome, pero él siguió asegurando que no había nadie, que nadie estaba siguiéndome, pero se escuchaba bastante nervioso. Al llegar hasta arriba le comenté a mi compañero lo que había escuchado y olido, pero él me aseguró que no había absolutamente nadie, que después de que yo había llegado al patio, el intruso había desaparecido. Enfocamos los reflectores para tratar de cerciorarnos y efectivamente el lugar estaba vacío. El resto de la noche transcurrió con normalidad y al día siguiente platicábamos acerca de los peculiares sucesos recién ocurridos, pues ambos estábamos seguros de haber visto a alguien caminando cerca de la reja, así como la lucecita roja del cigarro encendido, incluso ese olor a humo de cigarro, a pesar de que ninguno de los dos guardias acostumbrábamos fumar. La señora que nos ayudaba con la preparación de la comida solo nos escuchaba y parecía querer intervenir en la plática, pero solo nos miraba y continuaba sirviéndonos y calentando las tortillas. De repente tomó la palabra y tímidamente nos dijo: «No se preocupen mucho, yo creo que no se trataba de algún vivo. Aquí es normal que de repente se vean y se escuchen cosas raras». Nosotros escuchamos lo que dijo, sonreímos y tratamos de obtener más información, pero eso fue todo lo que ella quiso explicar. Entonces, nuevamente, la puerta se abrió lentamente y se cerró de golpe. Los fenómenos paranormales se hicieron más frecuentes, pues ocurrían cosas como que se abrían y cerraban solas las llaves del agua o la puerta, luces que de repente se prendían y se apagaban solas, pero nada más. Al día siguiente nuevamente comentábamos los hechos de la noche anterior mientras comíamos, pero esta ocasión la señora sí intervino en la plática y nos dijo lo siguiente: «Miren, cuando yo era chiquita fue cuando construyeron todo esto. Las tuberías son enormes y están demasiado profundas. Sin problema puede entrar ahí un camión y avanzar por ahí muy fácilmente, pero según cuentan, la construcción fue difícil y llena de accidentes. Según nos decía mi papá, no faltaba que de repente alguien se accidentara. Entonces
no entregaban los restos a sus familiares, sino que iban quedando aquí mismo, sepultados en la construcción. Por eso es frecuente ver las sombras de algunos de los trabajadores o de los soldados que aquí fallecieron. ¿Por qué creen ustedes que nadie del pueblo quiere venir a quedarse aquí? Yo vengo porque tengo mucha necesidad y me resulta muy útil la ayuda que ustedes me dan. Pero no se preocupen, hasta ahora los fantasmas que aquí habitan no le han hecho daño a nadie. Todos nos quedamos callados, reflexionando en esas palabras. Poco después mi comisión terminó y ya no volvieron a enviarme a ese lugar. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado? Si tienes alguna anécdota de algún suceso extraño o paranormal, por favor cuéntanosla. Comparte nuestro video con alguien a quien pudiera gustarle. Si no lo has hecho, suscríbete y danos like. Esto nos ayudará a seguir elaborando más videos. Queremos compartir contigo tu miedo.